poder estar unidos a través de este medio, y vamos a hacer una oración y vamos a poner en manos de Dios el estudio de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Padre, porque pues nos da la oportunidad, mi Dios, de estar juntos. Padre, mis hermanos, Padre Santo de aquí de Guatemala, Padre, hermanos de Chimaltenango, hermanos Padre Santo de San Pedro Sula, de Ecuador, Padre de Comayagua, Dios de Panamá, Dios, y podemos estar juntos, Dios, para poder aprender también, hermanos y amigos que nos se conectan de Estados Unidos, y que podemos estar juntos también en este tiempo de aprendizaje. Queremos pedirte que estés con nosotros, que nos des la oportunidad de seguir aprendiendo, que nos des la oportunidad de seguir creciendo, y que nos des tu ayuda para poder mejorar como cristianos en nuestro estilo de vida, y en respuesta al Sermón del Monte, que podamos nosotros responder a él de una manera que a ti te agrade. Gracias te damos, quédate conmigo también este tiempo, y con la tecnología, Señor, nos dé la oportunidad también de poder, pues que no se nos caiga el internet ni nada, y que podamos terminar la clase. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Ok, gracias hermanos. Vamos a hablar hoy, ¿verdad? Hoy vamos a tener la segunda clase del Sermón del Monte, ¿verdad? Vamos a tener la segunda clase del Sermón del Monte, y vamos a hablar de un tema importante, ¿verdad? Como les decía, es un tema muy importante, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre la interpretación del Sermón del Monte. Ese es el tema de hoy, la interpretación del Sermón del Monte, ¿verdad? Hace unas semanas terminamos un módulo de interpretación bíblica, ¿verdad? Y hoy pues vamos a aprender cómo han abordado históricamente el Sermón del Monte, ¿verdad? Cómo han abordado los teólogos, los líderes religiosos, las iglesias, históricamente la interpretación del Sermón del Monte. Es lo que hoy vamos a poder ver en este tema. El Sermón del Monte es probablemente el discurso de cristiano que más atención ha traído a lo largo de la historia, ¿verdad? Hay abundancia de material escrito y miles de sermones, ¿verdad? Sobre él. Sin embargo, no ha faltado la polémica a través de él, la controversia, ¿verdad? Del Sermón del Monte, y principalmente donde radica la controversia es en cuanto a la interpretación. Es en cuanto a la interpretación donde radica la controversia en cuanto al Sermón del Monte. ¿Cómo debemos de interpretarlo? Quizá uno de los puntos controversiales, ¿verdad? Es esa forma de cómo podemos abordarlo, cómo interpretarlo en nuestra vida. Debe entenderse el sermón como la constitución del reino venidero, del reino futuro, lo que llaman el reino milenial, sin nada que ver con el presente. Puede ser una duda. Debe entenderse como una guía para organizar la sociedad. Debe ser visto simplemente como un ideal posible, ¿verdad? Para la humanidad debe de ser visto así, como un ideal posible para la humanidad. Debe ser visto simplemente como, o entendido como instrucciones para un grupo selecto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se puede observar la interpretación del Sermón del Monte en un tema? Es un tema por demás interesante, pero también polémico, porque de la interpretación depende el uso, ¿verdad? Dependiendo de cómo se interprete el Sermón del Monte, así será su uso exegético, homilético, docente, pastoral, devocional, en fin, en toda situación del creyente y del pueblo de Dios. Así que la interpretación correcta es vital para ver el Sermón del Monte. La interpretación del Sermón del Monte comienza en el Nuevo Testamento mismo a través de los escritos de los apóstoles. Es una manera de poder abordarlo, de poder verlo. Por ejemplo, hay quienes dicen que la epístola de Santiago, ¿verdad? Es la primera interpretación del Sermón del Monte.
Se dice que esta interpretación es muy autorizada y es la más autorizada porque viene de un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Pero además otros escritores del Nuevo Testamento estuvieron presentes en el momento en que Jesús enseñó este sermón, como en el caso, ¿verdad? De Pedro, pero otros no estuvieron presentes, como en el caso de Pablo, ¿verdad? Pero él también tiene interpretaciones bíblicas inspiradas en el Sermón del Monte. Entonces, hoy pues vamos a estudiar este tema, ¿no? La interpretación más popular entre los evangélicos de América Latina, ¿verdad? Que es de una u otra manera, queramos o no, el contexto en el que nos movemos, América Latina y el grueso de iglesias evangélicas que están a nuestro alrededor, ha sido la de la dispensacionalista, ¿verdad? Que lanza el Sermón del Monte como algo futuro, ¿verdad? Como algo que es parte de un reino milenial, de un reino futuro, ¿verdad? Esta interpretación obliga a expositores de esa corriente de pensamiento a simplemente hacer algunas aplicaciones secundarias del sermón para el presente, pero dejan la mayoría y el grueso del sermón para el futuro. En esta sección, esta clase que hoy vamos a ver, vamos a abordar las interpretaciones históricas más comunes respecto al Sermón del Monte y vamos a concluir con una interpretación que creo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es la más acorde a nuestro contexto de iglesias, ¿verdad? Y a la realidad del texto bíblico. Entonces, es muy importante este estudio de la interpretación del Sermón del Monte, cómo lo podemos abordar. Entonces vamos a ver las interpretaciones. ¿Cuál es la primera interpretación que vamos a analizar? Y es la interpretación sinergista o soteriológica, ¿verdad? Esta interpretación sinergista o soteriológica significa el final de los tiempos y también en cuanto a la salvación. Ha sido la más popular, ¿verdad? En los intérpretes antiguos, ¿verdad? Sobre todo en los intérpretes medievales y según la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Entonces, sobre la salvación, ¿verdad? Viendo el Sermón del Monte como parte de esa salvación, ¿verdad? Que nos enseña la soteriología. Los exponentes de esta corriente son los padres de la iglesia. Muchos padres de la iglesia lo veían de esta manera. También teólogos medievales y también la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, esta interpretación lo que nos enseña y lo que ellos creían, ¿verdad? Y la idea básica de esta interpretación es: haz esto y vivirás, ¿sí? Esa es la base de esta interpretación. En otras palabras, es eso, es lo que ellos creían. Significa exactamente que solo se puede alcanzar la salvación con el cumplimiento del Sermón del Monte. Solamente a través del cumplir el Sermón del Monte podemos alcanzar la salvación. Esto encaja en esa teología sinergista católica tradicional, ¿verdad? En la que se enseña que el ser humano colabora en su salvación cumpliendo las demandas de Dios, ¿verdad? Cumpliendo la demanda de Dios. Obviamente, la salvación por obras, ¿verdad? Que es parte de la teología más básica de la Iglesia Católica, pero también de las ideas de los padres de la Iglesia, y eso hay que decirlo porque es la realidad. Obviamente nosotros debemos de entender, ¿verdad? Los cristianos no estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos, con esta interpretación? Porque refleja enseñanzas que van en contra de la salvación por gracia y la justificación por la fe solamente, ¿verdad? Entonces, requerimos, los requerimientos tan altos del Sermón del Monte hacen imposible su cumplimiento total. Es la realidad. Y por eso al final veremos cómo podemos nosotros interpretarlo y entender cómo debemos de vivirlo. La Biblia en general enseña algo muy diferente a esta interpretación. En lugar de nosotros alcanzar la salvación por medio del Sermón del Monte, al ser salvos, nosotros debemos de luchar por aplicar el Sermón del Monte. En el audio que escuchamos de Martin Lloyd Jones, ¿verdad? Explica un poco esto, ¿no? Cómo él lo ve
en cuanto a esta interpretación que aquí llamamos sinergista, que es un término que los católicos utilizan, y soteriológica con respecto a la salvación. Entonces, la idea básica es esta de esta interpretación. Entonces, creemos que esta interpretación no cumple con lo que el resto del texto bíblico nos enseña. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Sobre esta interpretación? Ok, vamos a ir a la siguiente. La siguiente es la interpretación social de la regla de oro, ¿verdad? Esta es la segunda interpretación que veremos, ¿verdad? La regla de oro está en Mateo 7, versículo 12, ¿verdad? Es parte del texto del Sermón del Monte. Los exponentes de esta corriente social, ¿verdad? También recuerdan en el audio de Martin Jones, él habla específicamente sobre esta interpretación social. Los exponentes de estas más fuertes a nivel histórico es León Tolstoy, ¿verdad? Que ni siquiera es cristiano, y Gandhi, que tampoco es cristiano, ¿verdad? Ambos, León Tolstoy creo que es ruso y Gandhi es hindú. Ellos fueron los que más promovieron, ¿verdad? Una interpretación del Sermón del Monte. Esa interpretación suena muy atractiva, ¿verdad? Y es un enfoque social, ¿verdad? No es un enfoque espiritual, no es un enfoque hacia la iglesia, ¿verdad? Sino es un enfoque hacia cambiar el mundo, ¿verdad? Simplemente aplicando los principios del Sermón del Monte, así nomás, ¿verdad? Ellos creían que si el Sermón del Monte se viviera en todas las sociedades cambiarían y el mundo cambiaría, independientemente de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Sin creer en la fe y creer necesariamente en Jesús como Salvador, ¿verdad? Y Señor, sino más bien como un maestro sabio. Esta fue atractiva y fue muy influyente en el pasado, ¿verdad? León Tolstoy escribió El reino de Dios está en vosotros en el siglo XIX y él que promovió un pacifismo, ¿verdad? A partir del Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, también es la misma idea de Gandhi, ¿verdad? Que es muy famoso, ¿no? En el siglo XX, interpreta también que se puede vivir una sociedad de paz a través del Sermón del Monte, ¿verdad? Pero recuerden, es una aplicación social, no es una aplicación eclesiástica, ¿verdad? No es algo que se debe vivir en la iglesia cristiana o por los discípulos, sino por toda la sociedad. Obviamente es una interpretación atractiva, pero con todo y lo atractiva que suena esta interpretación, se olvida de que el Sermón del Monte fue dirigido a un grupo en específico. Aunque había una multitud, tú y yo, como vimos la semana pasada, sabemos que fue dirigido específicamente a un grupo de discípulos, creyentes, ¿verdad? Creyentes, personas que creyeron en Jesús. No hay manera de usar la regla de oro como guía para una sociedad sin considerar las dimensiones de una fe personal, ¿verdad? La existencia de un pueblo que lo haga posible, que haga posible el cumplimiento de esta regla de oro, ¿verdad? Es muy importante esto y entender pues que esta interpretación, aunque tiene estas ideas básicas para organizar la sociedad, no fue emitida por Jesús con ese propósito. Y cuando estudiamos interpretación bíblica entendemos que hay que considerar el propósito de la persona que expresó las palabras, ¿verdad? En este caso, Jesús mismo. Y si en la mente de Jesús definitivamente no estaba considerado que esto tenía que tener un enfoque social, no puede ser, por muy atractivo que sea, una interpretación posible. Y también sabemos que si aún teniendo el Espíritu Santo, teniendo una relación personal con el Señor, es difícil cumplir el, el, el Sermón del Monte, cuanto más difícil para alguien que no tiene una fe personal en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda interpretación histórica que se ha dado sobre el Sermón del Monte. ¿Alguien tiene alguna duda?
Ok, vamos a la siguiente. Ok, Sí, sí, dale, Frank, dale. Sí, solo quería, Pablo, preguntarte, como hablamos de la primera explicación que tú diste, ¿vale? Y luego la regla de oro de que ellos creían mucho en la salvación por las obras. Yo creo que en el versículo 21 casi se refiere prácticamente a esa idea cuando él dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y luego al final dice que nunca nos conoció. Porque leyendo Romanos capítulo 6 y capítulo 7, precisamente ayer y esta mañana, estaba viendo que es parte casi de esto de la tradición de las primeras iglesias de los judíos, ¿va? Que pensaron en esa forma, y como tú dices, que ese sermón del monte era para un grupo en específico, que era para los apóstoles, para los discípulos, pero entre esa gente sabía muchos que no eran discípulos. Entonces yo creo que él lo tiraba el sermón casi para que también entendiéramos los que no eran, que no entendían exactamente el tema de la salvación, me imagino yo. La parte de la escritura que mencionaste, y la vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, donde dice, no los conocí, yo no los conozco, no los conocí, ahí está hablando de una conversión, ¿verdad? Por eso él no los conoció, ¿verdad? Porque ellos nunca volvieron a nacer, ¿verdad? Entonces, y si leemos esa parte en contexto de la Biblia, nos damos cuenta que la obediencia a Dios viene después de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Viene pues por medio de la fe. Entonces, pero sí, si se lee, digámoslo así, a letra muerta, eso es lo que refleja, ¿verdad? Podría ser una base de esa interpretación, el final del capítulo 7 y el final del sermón, ¿verdad? Porque ahí termina el sermón. Pero gracias, ¿verdad? Muchas Gracias, gracias. Pablo. Ahora vamos a ver la interpretación penitencial o pedagógica, ¿sí? Quería usar los nombres, ¿verdad? Yo sé que podíamos actualizar los nombres un poquito más, pero quería usar los nombres como se usaron históricamente para que nosotros entendamos esto, ¿no? ¿Verdad? Esta interpretación penitencial o pedagógica, los exponentes son los reformadores. Hay un teólogo muy famoso que es Carson y también muchos protestantes, ¿verdad? Esta es la interpretación. Hay quienes interpretan el Sermón del Monte como un mensaje que Jesús dirigió principalmente a sus oyentes para convencerlos acerca de su pecado. Sí, voy a repetir esto. Hay quienes interpretan que el Sermón del Monte fue dado por Jesús como un mensaje dirigido principalmente a sus oyentes para convencerlos acerca de sus pecados. Esta interpretación es muy popular en círculos luteranos, que son los reformadores, ¿verdad? También los reformadores antiguos, y se aplica en realidad a otras enseñanzas y eventos de la vida de Jesús, tal como lo del joven rico, ¿verdad? Que está en Mateo 19. Según esta interpretación, aquella enseñanza de Jesús, aquellas enseñanzas de Jesús en que parece que él está pidiendo obediencia perfecta a la ley, funciona solamente como un elemento pedagógico, ¿verdad? Es decir, que sirve para enseñar a los oyentes la imposibilidad de cumplir con la ley, ¿sí? Esto, más que todo, va dirigido al enfoque que se tiene hacia la ley misma, ¿sí? Hacia la ley misma, ¿verdad? Entonces, el Sermón del Monte sirve solo para enseñar la imposibilidad de cumplir la ley y buscar a Cristo por medio de la fe, ¿sí? Porque es el enfoque que se tiene hacia el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Alguien puede leer Gálatas 3 del 24 al 25, por favor? Gálatas 3 del 24 al 25. ¿Alguien lo tiene? 3 de 24 a 25. Es Gálatas, no es Gálatas, ok. Y lo tengo, yo lo puedo leer. A ver. Ok, dice, la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Correcto, gracias. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Gálatas
3, 24, 25, que la ley sirve como ese esclavo, como ese guardián, que significa como un pedagogo, como un maestro, ¿verdad? Para guiarnos y mostrarnos la imposibilidad de cumplirla, porque es lo que la ley es, hablando del Antiguo Testamento. Entonces el Sermón del Monte cae en esta categoría, ¿verdad? Porque representa el clímax de la ley, lo perfecto que se demanda a los hombres, haciendo que ellos no tengan otra opción más que refugiarse en la gracia de Dios. Entonces, el problema de esta interpretación, ¿verdad? Que recapitulando esta interpretación lo que nos dice es, el Sermón del Monte solo nos demuestra que somos incapaces de cumplirlo, entonces solo podemos ser salvos por medio de la fe, pero el problema de esta interpretación es que se olvida de que los oyentes de Jesús en este sermón eran sus discípulos, ¿verdad? Y aunque no todos ellos eran creyentes de verdad, como ya lo vimos la semana pasada, es cierto que el Sermón del Monte puede conducir a una convicción de pecado. Claro que sí, puede convencernos de pecado, pero también no debemos olvidar que también es un requerimiento de Cristo a ponerlo en práctica, ¿verdad? Parece importante entender que el propósito del Sermón del Monte es va más allá de solo hacernos ver que estamos mal y que necesitamos cambiar. El Sermón del Monte solamente lo ven estas personas como un ideal imposible, ¿verdad? Un ideal imposible, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta de que somos incapaces y necesitamos la fe como salvación y buscar nuestra fe como salvación. Pero esta interpretación entonces lo que hace es simplemente decir, mira, el Sermón del Monte solo nos sirve para saber que no podemos cumplirlo. Entonces no hay una exigencia, no hay un esfuerzo para nosotros poder cambiar. Por eso tiene esa interpretación penitencial, ¿verdad? Porque nos hace sentir mal, nos hace ver como una penitencia. Ay, yo no puedo cumplir esto. Ay, Dios, esto es tan difícil para mí. Mejor me refugio en Cristo en oración y ayuno y lo que quieras, pero no estoy obligado a hacerlo. Pero no esa es la función. La función del Sermón del Monte no es ser una carga, ¿sí? Como la ley lo llegó a ser. El Sermón del Monte no puede ser una carga, ¿verdad? No puede ser una carga. Y eso es algo importante que debemos de ver y que, como te digo, esta interpretación está muy arraigada en las iglesias evangélicas y sobre todo en las iglesias más tradicionales, ¿verdad? En las iglesias más tradicionales, ¿sí? Ok. Vamos a ver la siguiente. La interpretación futurista o milenial. Y es lo que hablábamos sobre esa del dispensacionalismo clásico, ¿verdad? Esta también, ¿verdad? Definitivamente es una interpretación muy común en las iglesias evangélicas, ¿verdad? ¿Qué nos enseña? Aquí el Sermón del Monte se convierte en la constitución del reino mesiánico, ¿sí? O sea que el Sermón del Monte será la constitución del reino, perdón, mesiánico milenial. Esos 1000 años que aparecen en la Biblia. Eso es escatológico, eso que está al final de las edades. Estos intérpretes dicen que Jesús no tenía en mente a la iglesia. Mira pues, ellos creen que Jesús no tenía en mente a la iglesia cuando dijo este sermón, sino que a Israel en el futuro reino mesiánico. ¿Sí? Eso es lo que esta interpretación dice. Por lo tanto, las enseñanzas y principios del Sermón del Monte no son aplicables a la iglesia en el presente, al menos no primariamente, ¿verdad? Se dice que las enseñanzas y requerimientos de Jesús en este sermón son tan radicales y difíciles que es obvio que no se pueden cumplir en este tiempo. Esa es la postura. Sino solamente será posible cumplirlos en aquella época futura, en el reino del Señor, ¿verdad? Ese reino que describe tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ni cuando se pronunció el sermón, ni cuando se haga una realidad la iglesia presente, podrá cumplirse el sermón, ¿verdad? Porque la iglesia nació después del pronunciamiento del sermón.
y no va a cumplir con ella sino hasta el reino milenial. El problema es el siguiente. Hay varios problemas con esta interpretación. En primer lugar, el Sermón del Monte hay referencias directas a la persecución, ¿sí? Si tú lees el Sermón del Monte, hay referencias directas a la persecución que sufrirían los discípulos. En el capítulo 5, versículo 11 y 12. A la maldad, versículo 13, 16. A la oración pidiendo la venida del reino, ¿verdad? El Padre Nuestro. También habla de falsos profetas, ¿verdad? Que era una amenaza para la iglesia en el capítulo 7, versículo 15. Todos estos elementos, ¿verdad? Todos estos elementos que acabo de mencionar no son condiciones o no son elementos que estarán en el reino cuando estemos con el Señor. No estarán, no se cumplirán ahí, porque esos ya se cumplieron, se están cumpliendo. Hoy hay persecución, hoy hay maldad, hoy hay falsos profetas. Entonces, en primer lugar, no puede aplicarse esta interpretación futurista milenial porque Jesús estaba hablando de cosas que iban a suceder en el presente. En segundo lugar, el hecho mismo de que el sermón esté incluido en el Evangelio de Mateo significa que para el escritor, uno de los oyentes originales, igual que Lucas, era una enseñanza para la iglesia, ya que él le escribió a la iglesia del Señor. ¿Qué sentido tendría si Mateo hubiese entendido? Este sermón no es para este tiempo, sino para ese reino futuro. ¿Qué sentido tendría incluirlo dentro de su escrito? Igualmente Lucas. O sea, esa es otra forma, otro problema que esta interpretación tiene y que no encaja entonces. Y un tercer problema con esta interpretación es el contenido mismo del sermón. Hoy como ayer hay pobres en espíritu y se les declara bienaventurados. Hoy como ayer, no solamente el hecho exterior del homicidio, sino el interior del odio existe. Hoy como ayer existe el adulterio, no solamente físico, sino también dentro del corazón. Los temas éticos contenidos en el Sermón del Monte son asuntos de hoy, como lo fueron de ayer. Entonces también esta interpretación que es tan común, ¿verdad? No es posible aplicarla. Y un cuarto problema que tiene esta interpretación, ¿verdad? Es el orden teológico, porque identifica el reino de Dios con el milenio escatológico, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que Jesús mismo había enseñado antes de pronunciar el sermón que el reino de Dios ya había venido. Y está en Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Si el reino de los cielos ya había llegado en la persona de Jesús, y si el sermón del monte es la constitución del reino, entonces esa constitución ya estaría vigente ahora como lo fue en el momento del sermón del monte. Entonces, esta interpretación futurista milenial no puede ser una aplicación correcta. Esta semana empecé a leer un libro sobre el Sermón del Monte y en el prólogo decía, la persona que hizo el prólogo, que estaba agradecido por el libro sobre el Sermón del Monte porque era muy prudente para la iglesia de hoy. Y él decía que cuando él estudió en el seminario y recibió la materia de exégesis de Mateo o el estudio del libro de Mateo, su maestro le dijo, el sermón del monte no aplica a nuestros días, así que no lo vamos a tomar en cuenta en el estudio de la materia. Vamos a continuar con el resto. ¿Por qué? Porque el maestro tenía esta interpretación. No tiene sentido estudiarlo si no lo vamos a poner en práctica hoy en día, ¿verdad? Entonces, esta interpretación futurista milenial, pues tiene problemas muy fuertes de interpretación, ¿verdad? Como para creer en ella, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda sobre las últimas dos que hemos visto? Ok, vamos a ver la siguiente interpretación. La siguiente es la ética de una sociedad sencilla, ¿verdad? El estilo de vida de una sociedad sencilla o de una vida sencilla. Juan Drivers, ¿verdad? Es uno de los exponentes
Y la idea básica es esta, que el Sermón del Monte se enseñó para una sociedad sencilla, agraria y pastoril, no para hoy. Juan Dreyfus menciona una interpretación del Sermón del Monte que dice que esas enseñanzas fueron diseñadas y dichas para gente que vive en una sociedad agraria, ¿verdad? Una sociedad de pastores, como la del primer siglo, ¿verdad? Entonces encontramos grupos que creen en esta interpretación de vida sencilla, ¿verdad? Como los menonitas. Ellos tratan de replicar una vida sencilla, ¿verdad? Un estilo de vida agrario para poder también cumplir, y es más fácil, según la mentalidad, cumplir con el sermón del monte, ¿verdad? Eh, en este tipo de sociedades donde las relaciones son directas y simples, es posible aplicar estas enseñanzas. Las sociedades de los siglos posteriores, especialmente el siglo XXI, no se parecen en nada, ¿no? A aquellas sociedades, ¿no? Sencillas o de este siglo, ¿no? Por lo tanto, el sermón del monte no es para ahora, ¿verdad? Solamente lo pueden poner en práctica sociedades agrarias y pastoriles, ¿verdad? Esa es esta interpretación. Los problemas es que las ofensas, la violencia, el adulterio, el ritualismo religioso son problemas de hoy y son problemas que se dan en las metrópolis y en las sociedades más sencillas, ¿verdad? Y cuando leemos el Sermón del Monte a profundidad, nos damos cuenta de que este Sermón del Monte muestra falencias en el corazón, en el interior de la persona, ¿verdad? Mucho más allá que en el exterior de la persona, ¿verdad? Entonces, esta es otra de las interpretaciones. Y viene una que es un poquito compleja, que es la ética del íntegro, ¿sí? La de un como intermedio, ¿verdad? Esta interpretación tiene dos versiones, ¿verdad? Una versión es una versión liberal, ¿verdad? Que es dirigida por Johannes Weiss y Albert Schweitzer, y la otra versión, que es una versión evangélica dispensacional, ¿verdad? Que es también dirigida o promovida por estas personas, Toussaint y Constable, que Constable es un buen teólogo, y es la ética mientras se inaugura el reino. Entonces, según ellos, según estas dos posturas, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos. La primera se basa en la reconstrucción del Jesús histórico. Sí, no sé si han escuchado ese término, la reconstrucción del Jesús histórico, que incluye un mensaje del fin del mundo inminente. Entonces, según esta versión, imagínate, según esta interpretación, ¿verdad? De este Jesús histórico, se dice que Jesús pensaba que el fin del mundo estaba próximo y que el fin apocalíptico sucedería en cualquier momento, durante su tiempo. Por lo tanto, la ética del ínterin consiste en la conducta de los discípulos en ese breve tiempo, entre el tiempo del ministerio de Jesús y el advenimiento del reino final, del reino escatológico. Lo que estos autores dicen, la versión liberal, lo que ellos dicen es que Jesús se equivocó, ¿verdad? Por eso todas esas corrientes liberales del rescate del Jesús histórico, realmente lo que pretenden es quitar toda la divinidad de Cristo, ¿verdad? Toda su divinidad y dejarlo como un hombre, ¿verdad? Y estos autores dicen que Jesús se equivocó, ¿verdad? Y puesto que el reino nunca llegó, Jesús murió, ¿verdad? Entonces la expectativa del reino se esfumó. Por tal razón, quedó solamente como una utopía, como un ideal. Así como la ética del Sermón del Monte quedó prácticamente anulada, ¿verdad? Entonces, esa ética del reino que nunca llegó es lo que dicen estos liberales, ¿verdad? Esta versión liberal. El Sermón del Monte es entonces como unas instrucciones de la ética en ese breve periodo, ¿no? Entre el ministerio de Jesús y cuando iba a ser el fin del mundo, que sería próximo, que sería
en poco tiempo, ¿no? No más de una generación, ¿sí? Y el sermón del monte tiene hoy una utilidad solamente histórica, inspiradora nada más. Esta interpretación no tiene cabida, hermano, porque da por sentado que Jesús es un simple humano, con buenas enseñanzas, pero al final un simple humano, que se equivocó en lo que decía, especialmente en la venida del reino, ¿verdad? Ningún cristiano verdadero puede aceptar esta interpretación. Y la segunda versión, ¿verdad? Esa versión dispensacional, esta segunda versión de esta interpretación es como más evangélica y es propuesta por algunos dispensacionalistas, como los que vemos ya ahí en la pantalla, ¿verdad? Y lo que ellos quieren es evitar caer en el extremo de la interpretación futurista escatológica. Entonces quieren buscar como un ínter, como algo un poquito más, no tan extremo. Según estos intérpretes, el Sermón del Monte enseña cómo debe ser la conducta de los discípulos de Jesús mientras esperan la venida de su reino. En otras palabras, hermano, las enseñanzas del Sermón del Monte deben ser entendidas como la ética de los discípulos en el tiempo presente, en tanto se inaugura el reino, ¿sí? Esto quiere decir que el Sermón del Monte sí tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la iglesia ahora y aquí, pero se trata de una ética, ¿verdad? Para mientras, digámoslo así, que no representa realmente la justicia del reino, aquí ahora, sino la justicia del ínterin, porque el reino no ha llegado, según los dispensacionalistas. Esta interpretación parece encajar mucho mejor con el propósito del sermón y con la realidad de entonces y de ahora del pueblo de Dios, pero subraya el hecho de que la ética de los discípulos del Señor expuesta en el Sermón del Monte tiene que ver con el pueblo ahora. El único problema que veo y que tiene esta interpretación es que no parece reconocer que el reino mesiánico ya está presente y que la conducta esperada de los discípulos de Jesús es precisamente no la ética del ínterin, sino la ética del reino de Dios. La ética del reino de Dios es proclamada en el Sermón del Monte. Si el reino de Dios está aquí, que Jesús lo dijo varias veces, entonces su ética también ya está aquí. No se trata de algo mientras viene el reino, sino es una ética del reino, aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, está más cerca del propósito original, pero no ve el reino presente. Y nosotros como iglesia, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice, o sea, más que nosotros como movimiento, como iglesia, lo que la Biblia dice es que el reino ya llegó, no en su totalidad, por eso existe el ya, pero todavía no. No sé si han leído esa frase, ya está el reino, pero todavía no, ¿verdad? Parece contradictorio, pero es que ya está el reino, pero todavía no está completo, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? No se ha consumado hasta la venida de nuestro Señor, pero el reino ya está el reino de Dios. Y esta versión, esta interpretación, no cree que estemos dentro del reino de Dios, sino hasta que Jesús venga. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Pablo, solo una observación, una pregunta sería, ¿en qué versión se consideran los judíos? Porque los judíos siguen esperando a Jesús. Yo conozco muchos judíos que para ellos no ha venido y los testigos de Jehová, supuestamente Jesús viene a formar un reino aquí en la tierra y estar, pues formar un nuevo mundo supuestamente, ¿verdad? ¿Cómo se puede interpretar la situación de ellos en este caso? ¿Liberal? Bueno, los judíos no encajan en ninguna de las interpretaciones, ¿verdad? Porque pues Ujú, obviamente ellos no toman en cuenta a Jesús. O sea, para ellos el reino de Dios no ha venido, ¿verdad? Ni el ujú, Mesías tampoco. Entonces no encaja en el ninguno de Mesías. ellos, ¿verdad? Y Ujú, en ujú, cuanto al reino de los testigos de Jehová, no te podría contestar a cabalidad, no tengo la respuesta, ¿verdad? Soy honesto, cómo ellos interpretan el Sermón del Monte, pero seguramente lo representan como una ética, ¿verdad? Como ujú, una ética de
del reino, ¿no? ¿Verdad? Pero recuerda que ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, no tienen ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es la base para el cumplimiento de las exigencias del reino de Dios y de las exigencias de vivir en la justificación, ¿verdad? Entonces, es lo que ahí te podría decir. Sí, que gracias, Pablo. De nada, de nada. Ok, vamos a ver la última, que es con la que nos vamos a quedar, ¿verdad? Y es la interpretación que creo, ¿verdad? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la ética del pueblo de Dios en el ya del reino, ¿verdad? En el ya del reino, ¿verdad? ¿Recuerdan? El ya, pero todavía no, ¿sí? Hoy estamos en el ya está el reino, ¿verdad? Ya está el reino de Dios, pero todavía no, ¿verdad? Es como una frase bastante graciosa que se han inventado los teólogos, pero encaja muy bien, ¿verdad? Ya estamos en el reino, pero todavía no se ha completado el reino. Pero si estamos en el ya, la ética del pueblo de Dios en el ya del reino. Eso es el sermón del monte, ¿verdad? Eso es el sermón del monte. Entonces, el sermón del monte es la constitución del reino, tal y como lo afirman, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, esta ética y ese reino ya están presentes. No es algo del futuro solamente, es algo del presente. Las objeciones hechas a las interpretaciones anteriores, hermanos, sirven de base para elaborar las bases de esta interpretación. Es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, Mateo escribió su evangelio, ¿para quién? Para la iglesia, aunque compuesta mayormente por judíos, pero la iglesia del Señor al fin y al cabo, ¿verdad? Es a la iglesia a la que escribió Mateo. Pero también, en este sentido, es preferible usar este término, pueblo de Dios, ¿verdad? Fue escrita para el pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia. Y entonces el sermón del monte es la constitución del reino, no del reino futuro, sino del reino presente, ¿sí? El reino ya llegó, ¿verdad? Con Jesús. Y lo que vemos acá es los valores y principios de Jesús que él demanda a sus discípulos. Jesús lo dijo en Mateo 4:17, ¿verdad? En 12:28, en Lucas 11:20, en 17:20, 21, que el reino de Dios ya llegó, que el reino de Dios ya está aquí. Entonces es tan importante nosotros entender que estamos dentro de ese ya, en donde el reino de Dios está presente y que nosotros debemos de aplicar el sermón del monte y esforzarnos. Sabemos que es una exigencia muy grande, pero debe de haber un esfuerzo radical en nosotros en cumplir el sermón del monte. En 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, dijo en el 17, ¿verdad? Entonces, luego viene, como sabemos, el sermón del monte. Luego viene el sermón del monte, que es la constitución del reino de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios. Entonces, en 12:28 Jesús dijo, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ha llegado a ustedes. Entonces, vemos acá que entonces los discípulos de Jesús son hijos del reino. Son hijos del reino, ¿verdad? Y los discípulos del Señor son hijos del reino. ¿Cuándo? Ahora, no en un futuro, sino ahora. Ahora es que somos hijos del reino. En Mateo 13, versículo 38 dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, ¿sí? A los hijos del reino, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se convierte el sermón del monte? ¿Verdad? Y John Stott usa ese término, ¿verdad? El término es una contracultura cristiana.
o una contracultura del cristianismo. Eso es el reino. El Sermón del Monte, si es la constitución del reino, ¿verdad? No exclusivo del reino milenial, sino del reino mesiánico presente, ¿verdad? Ya en la historia humana actual, de este reino somos ciudadanos. Somos ciudadanos. Todos los que somos discípulos de Jesús, los miembros del reino de Dios, de la comunidad de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia. Por tanto, el Sermón del Monte es nuestra constitución y debe servir como guía, ¿verdad? De nuestra conducta aquí y ahora, tanto en términos de responsabilidades individuales, también como sociales y también como iglesia y como corporativas. En las palabras de John Stott, ¿verdad? Esto es una contracultura cristiana que debe expresarse y hacerse sentir aquí y ahora. Y es lo que vamos a ver. Cuando estudiemos ya el Sermón del Monte desde la otra semana, que vamos a empezar a estudiar el Sermón del Monte como tal, veremos que va en contra de la cultura de su tiempo, pero también de nuestro tiempo presente. Va en contra de la cultura. La manera práctica que vamos a ver el Sermón del Monte es esa ética del pueblo de Dios. Es esa constitución del reino. No son ideales, no son bonitas ideas, no qué bonito sería, ¿verdad? Sino es algo radical. Y como iglesia y como discípulos, siempre hemos sido impulsados por un estilo de vida radical. Y no hay nada más radical que el Sermón del Monte. No creo yo que encontremos algo más radical en los textos bíblicos que el Sermón del Monte. Entonces aprenderemos una contracultura, cómo el Sermón del Monte va en contra de nuestras propias culturas, aún de nuestras propias creencias, de nuestra propia sociedad, y cómo también en el tiempo de Jesús iba en contra de las propias interpretaciones judías y en contra de la propia cultura y sociedad de su tiempo. A pesar de las diferentes variantes de interpretación del Sermón del Monte, este ha ejercido y ejerce, hermano, una influencia importante en la iglesia, ¿verdad? A mí me encantó la parte que escuchamos del audio donde decía que no hay nada, no habría nada más evangelístico, no habría mayor impacto que una iglesia puede tener que sus miembros vivan el sermón del monte. Que la iglesia estaría llena, llena, llena de personas nuevas si todos los discípulos viviéramos el sermón del monte, ¿verdad? Y que la esperanza, hermano, para nuestras iglesias, para el futuro de nuestras iglesias, no está en los programas, no está en las capacitaciones, no está ni siquiera en profundiza o en iniciativas de enseñanza. El futuro del reino, el presente y el futuro de nuestras iglesias está en que aprendamos a poner en práctica la Biblia y el sermón del monte, ¿verdad? Solamente interpretándolo como la ética del pueblo de Dios en el ya, en el ahora, es posible sacarle el mejor provecho a este sermón. Solamente así. Si no estamos en esta aplicación, no sirve de nada. Solo es educativo, pero no es transformador. Es la responsabilidad de nosotros. Es la responsabilidad de nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús en la iglesia, de cumplir lo que enseña este sermón, de esforzarnos. Y sé que vamos a fallar, sé que vamos a caer, sé que no vamos a cumplirlo, pero vamos a levantarnos y vamos a seguirnos esforzando porque es la ética del reino, porque no podemos desecharlo. O sea, nuestras fallas o nuestra incapacidad no debe de desechar el sermón del monte, sino debe de impulsarnos a seguir esforzándonos y mejorando para que esa ética pueda ser real en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si es así, si lo vemos de esta manera, entra en una categoría y es como una constitución del reino, ¿verdad? De ordenanzas y direcciones, no para ser salvos, no para alcanzar la salvación, sino para vivir la vida y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, es muy importante
Hoy vimos esta panorámica de las diferentes interpretaciones del Sermón del Monte y esta última pues nos impulsa a poder ponerlo en práctica y llevarlo a nuestro diario vivir y no que se convierta en un ideal, sino de verdad en la constitución de una ética para cada uno de nosotros. Amén. Eso les quería compartir. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario para finalizar. Pablo, buenas noches. Sí, buenas noches. Te saluda Julio de San Pedro. Sí, Julio. Solo viendo el video que nos presentaste la semana pasada, creo que de las cosas que él habla y dice que es uno de los peores errores que podemos cometer como cristianos, y creo que es donde se da el problema de tanta interpretación del Sermón del Monte, es cuando como cristianos ya llevamos una idea. Vamos a leer la Biblia, pero ya llevamos como que vamos predispuestos. Entonces él dice en el video de que si vamos así a leer la Biblia, nos vamos a ir a convencer más de nuestra idea, y creo que ese sería un error. No sé si estoy en lo correcto o si me corregís. No, estás en lo correcto, así es. Y es parte de la interpretación bíblica, ¿verdad? Una de las, digamos, reglas de interpretación bíblica es tratar de quitar lo más que se pueda nuestras predisposiciones, ¿verdad? Nuestros antecedentes, nuestro bagaje religioso. Y yo sé que ninguno de nosotros se puede acercar al texto 100% puro, digámoslo así, ¿verdad? Sin tener una predisposición, ¿verdad? Porque todos hemos sido influenciados por una idea, pero debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿verdad? Nuestro mayor esfuerzo a tratar de acercarnos sin una interpretación previa. Pero es cierto lo que decís, Julio. Muchas gracias. Gracias. Pablo, yo creo que es interesante que, bueno, estamos hablando de la interpretación y qué coincidencias, son 9, igual que las 9 bienaventuranzas. Y comenzando las bienaventuranzas, yo creo que ahí Jesús se refiere a los pobres de espíritu, bienaventurados pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos, dice. Y solo ahí lo menciona, y ahí sigue mencionando otras bienaventuranzas, pero solo menciona ahí. Entonces yo creo que de entrada ahí, hay muchas de las bienaventuranzas siempre, pero de entrada ahí creo que el mensaje es directo para un cristiano ahí en esa parte. Sí, gracias, Frank. Así es. Gracias. Sí, Carlos. Cuando vemos el Sermón del Monte, o sea, cuando dices que es difícil, me imagino, porque necesitamos la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Muy parecido a lo que son los frutos del Espíritu. Pero, o sea, eso creo que es claro. Pero cuando Jesús empezó, en ese momento todavía no hablaba del Espíritu, ¿sí? O ya lo estaba hablando, de que iba a ser quien iba a ayudar al cristiano a poder hacer eso. Porque Yo sí creo es que difícil. creo que todavía la idea del Espíritu no está todavía en esa parte del inicio del ministerio de Jesús. Claro que es difícil, ¿verdad? O sea, pero no por eso se desecha, ¿verdad? Entonces, esa es la idea más importante, ¿no? Porque un ejemplo, el Sermón del Monte dice que no te enojes. O sea, ¿quién puede cumplir eso? ¿Verdad? Entonces, que tú sí seas así, pero hemos fallado, hemos dicho que sí vamos a llegar y que sí vamos a llamar y no llamamos. O sea, fallamos, pues, o sea, definitivamente vamos a fallar una y otra vez. Por eso, gracias a Dios, estamos en la gracia, ¿verdad? No lo necesito, digámoslo así, para ser salvo, pero no por eso lo desecho, ¿verdad? Sino es mi ideal, o sea, es mi ética y tengo que regresar y esforzarme, ¿verdad? Por cumplirlo lo más que pueda, ¿verdad? Pero aún el espíritu no estaba como parte de una ya idea teológica directa de Jesús. No sé, creo que Juan ya lo menciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde el bautizo de Jesús, pero ya como una idea de ese ayudador, de ese paracletos que iba a llegar a ayudar, todavía creo que todavía no era parte de esa enseñanza. Sí, porque humanamente no, de hecho después cuando ya vienen los hechos, las cartas de los apóstoles, se hace mucho énfasis en eso, o sea, sin el Espíritu es imposible, o sea, no podemos ni agradar a Dios, ni alabar a Dios, ni tener todos estos frutos
Entonces, si lo pones ahí, que obviamente entendemos que sí es, pero yo pienso que era la preparación a lo que venía, ¿no? Y que el Espíritu iba a complementar esa parte. Sí, sí, la época del reino, ¿verdad? Entonces, pero sí era la ética y que aún Jesús esperaba de sus propios discípulos, aunque ellos no tenían el Espíritu todavía, ¿verdad? Pero él esperaba eso y sabía que iban a fallar, que iban a cometer errores, pero había una línea de conducta, ¿verdad? Que hay que seguir. ¿Verdad? Gracias, Carlos. ¿Verdad? ¿Alguien más? Amén. Yo quiero participar, Paulo, muchas gracias. Yo creo que como discípulos, ¿verdad? Es bien importante el poder conocer y aprender más de la Biblia, ¿verdad? Lo más importante tal vez no es el conocimiento en sí, sino la manera en cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Obviamente, todas las personas que analizan el Sermón del Monte están de acuerdo que es algo desafiante, pues, y retante. Y ya vimos las interpretaciones que se acomodan a la cultura y a la manera de quienes, cómo lo quieran ver. Pero creo que nosotros como discípulos tenemos una enseñanza sana de la Biblia y lo más importante es esforzarnos cada día, ¿verdad? Por tratar de cumplir, como decía la persona anterior, humanamente es imposible, ¿verdad? Pero creo que sí es importante el poder prepararnos y conocer, no tanto solo para nosotros, sino para enseñar a otros, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no quieren ser cristianos porque de entrada ven que es imposible poder cumplir una ética de vida cristiana, ¿verdad? Y nosotros como cristianos hemos aprendido que el cristianismo es un estilo de vida, ¿verdad? Y pienso que el Sermón del Monte, como toda la Biblia, ¿verdad? Es un estilo de vida que debemos nosotros esforzarnos por vivir. Y que el Espíritu Santo es lo que hace, que nos ayuda para que cada día podamos luchar. Como dices tú, vamos a fallar, obviamente, sí, pero el esforzarnos cada día y el poder orar y tener una relación profunda con Dios, creo que eso es lo más importante. Yo te agradezco mucho, la verdad es que a mí siempre me ha gustado profundizar y estudiar mucho la historia y creo que es bien importante, ¿verdad? Muchísimas gracias y Gracias. sano. Gracias. Creo que Luis Arturo quería decir algo. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo podría uno, dónde recomienda usted para que uno pueda corroborar lo que, cómo profundizar en estas interpretaciones que se le han dado al Sermón del Monte? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, vamos a poner la presentación, ¿verdad? Ahí en el chat. Y creo que no es difícil buscar, ¿verdad? En Google o en el buscador cada una de las interpretaciones, ¿verdad? Nosotros le dimos una panorámica, pero creo que se puede estudiar más a profundidad cada una de ellas, ¿verdad? ¿Dónde encontrarlas juntas, verdad? En los libros que he leído del Sermón del Monte, hay algunas, aún en el audio que tuvimos la semana pasada, las menciona, pero le da como pincelazo, como que no es algo que está la persona, los escritores del Sermón del Monte le quieren dedicar demasiado tiempo, pero con los títulos creo que puedes encontrar bastante información ahí. Y si yo logro encontrar algo que pueda condensar todo, yo ahí se los comparto, ¿verdad? Para que lo puedan repasar, ¿verdad? Ok. Pues bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias ahí por conectarse. Pues la otra semana comenzamos a ya empezar a sentirnos bien incómodos, ¿verdad? A estudiar el Sermón del Monte. Y pues sin duda alguna será un viaje desafiante, como todos coincidimos, pero va a valer la pena, va a valer la pena y nos va a ayudar a ver el Sermón del Monte desde otra perspectiva y de verdad va a enriquecer nuestra vida y también nuestras iglesias. Así que vamos a finalizar con una oración, ¿verdad? Y para concluir el estudio de hoy. Padre, gracias, te damos por el Sermón del Monte, gracias Señor por lo que, Padre, tu Hijo Jesús nos enseñó en la tierra. Padre,
Gracias, Señor, por lo que hoy aprendimos y permítenos, Señor, hoy que entendemos que es una ética que debemos de seguir, pues permítenos verlo de esa manera, ¿verdad? Tener esa ética, Señor, y esforzarnos por ponerlo en práctica en nuestra vida. Luchar porque así sea, Señor, y pues en estas semanas que vamos a estar aprendiendo, pues que nos puedas ayudar a crecer, Padre, y darnos la fuerza, traer de tu espíritu para poder poner en práctica todo lo que hoy estamos aprendiendo. Gracias te damos, bendice nuestro descanso, guárdanos, Señor, protégenos del mal, Dios, también de la enfermedad. Sabemos que seguimos, Dios, en pandemia y te pedimos que nos sigas guardando, cuidando, Dios, como hasta ahora lo has hecho y que nos sigas ayudando. Gracias te damos, bendícenos y oramos en Jesús. Amén. Hermanos, feliz noche, que Dios les bendiga.